anunciado. Está con nosotros el psicólogo Franco Granton, le damos la bienvenida y tenemos, Franco, un tema absolutamente delicado que ustedes, quienes siempre velan por la salud de una familia, de un distrito y de un país, lo reciben en consulta, ¿no? Y ustedes tienen como explicaciones mucho más claras. ¿Por qué hay violencia en los colegios? ¿Por qué hay discriminación hacia las personas diferentes? Y luego, porque esto se traduce en un machismo recalcitrante. Entonces, si eres víctima finalmente de una violencia sistemática, ¿no?, dentro de una estructura machista, ¿cómo sales de ella? ¿Has visto casos exitosos de recuperación o las personas aprenden a convivir con las heridas que en el camino alguien les ha abierto? Bienvenido, Franco. Gracias, Mauricio, gracias por la bienvenida. Un abrazo siempre fuerte a todos los seguidores de Encendidos. Un gusto estar aquí. Son preguntas importantes. La violencia está presente, ¿no? Y tal vez, y bueno, respondiendo primero a tu pregunta, sí hay forma de salir adelante, sí hay forma de reparar. De todas maneras, por algo existimos los psicólogos también, los profesionales de salud, pero hay casos más difíciles, hay casos que van a dejar huella y más bien lo que nosotros tenemos que trabajar no es a que se elimine necesariamente el recuerdo, porque el recuerdo puede estar ahí presente, sino a cómo vamos a hacer para sanar, para reparar eso. Sobre todo, Franco, que ya estamos conscientes y las investigaciones siempre hablan que el abuso sexual está dentro del núcleo familiar. Si alguien lleva terapia, que el tío, que el primo y muchas veces el padrastro o hasta el propio padre cruzó líneas generando lesiones en una persona, estamos de alguna manera ya llegando a un tema complejísimo, porque en el lugar donde tú deberías estar seguro, protegido, en tu núcleo familiar, es donde estás siempre vulnerado, perpetrado, amenazado. Que nos trae a la reflexión de cuáles son estas variables que influyen a que se dé un acto de violencia, ¿no? O de violencia sexual, en este caso. Y sí, inevitablemente la cultura influye, no va a ser el único determinante, pero nosotros vivimos todavía en una cultura con rasgos machistas. Y eso lo que nos lleva es justamente a marcar esta discriminación debido tanto o a hombre o a mujer, y son mensajes que se mandan a lo largo de la infancia de los chicos, de las chicas, en donde puede generar esta confusión y puede llevarlos a este tipo de conductas. Por la delicadeza del tema, las personas que participen no necesitan identificarse. Entendemos que es absolutamente doloroso y quizás algunas personas no están preparadas porque lo que queremos evitar siempre, además dentro del proceso complejo, es la revictimización. Eso me parece que otra vez es retroceder en cualquier avance que la persona abusada quiera hacer. De pronto la retrocedes porque la tratas, no sé, desde la duda, desde la injuria, desde ¿por qué? ¿Por qué te ha pasado a ti? Algo has hecho, ¿no? Claro, y menos exponer este tipo de casos en público. Mucho de lo que se busca aquí es orientar, ¿no? Dar pautas generales, ideas específicas que también, o ideas específicas que puedan ayudar a superar y que en ese sentido, por ejemplo, en el caso de la violencia, es importante marcar tiempos. Antes de definir, por ejemplo, qué tipo de violencia o cómo debo parar esta violencia, hay que darnos cuenta que estoy siendo víctima de una situación de agresión y de violencia constante. A veces las personas no se dan cuenta, a veces pasa desapercibido, porque la violencia no solo va a ser expresada de manera física, con un puñete o de manera verbal, pero con gritos o insultos. Hay violencias y agresiones mucho más implícitas, que pasan más desapercibidas. Y en ese sentido sí es importante tener una idea, ¿no? Cuando nosotros nos estamos sintiendo mal, cuando nosotros estamos sintiendo emociones como la tristeza, nos sentimos decaídos, abatidos o angustiados o estresados, algo está ocurriendo. Pero validamos esa tristeza. ¿Cómo no van a estar tristes los padres de Sol Siret? Imagínate, si están viendo que los asesinos de su hija
están a punto de volver a sus casas sin una sentencia firme por el gravísimo delito que cometieron. Vamos a atender tus llamadas, Franco, porque son personas que necesitan ser orientadas y en este caso la primera no tiene ningún inconveniente en que la llamemos por su nombre. Teresa, buenos días, bienvenida al programa. Quiero hablar con un especialista, por favor, que Sí, está hablando. claro, Franco, aquí está al lado mío. ¿Cómo te estás, escucha. Teresa? Ay, ¿cómo puedo estar, doctor? ¿Cómo le puedo decir cómo estoy? Te escuchamos, te escuchamos. Estoy muerta en vida, porque ya esto no es de ahora, ya es de antes, pero quiero pedir, por favor, que me ayude el doctor. Él te está escuchando el psicólogo Franco Granton. Te escucho, Teresa. Quiero que mire, yo he sufrido de maltrato de mi pareja años, y era también psicológico y físico. Pero como ahora yo, por ejemplo, ahora por lo general se está escuchando en cualquier momento que mató, pegó, que abusó, ¿no? Entonces, yo eso lo llevo, yo no estoy tratando de no pensar en nada, ¿no? Trato de evadir todos esos pasajes tan horribles. Pero ¿qué pasa? Ahora, cuando pasa eso, es como si estaría a mí me pasando en ese instante y me quedo mal. Me encierro en mi cuarto, me tapo bien con la frazada y bueno, será, y cuando me tapo con la frazada, no, digo, ahorita va a venir porque me va a violar, porque me violó acá en mi casa, ya vino a ver a mi hijita y me violó. Ya a tal extremo de que tanto fue de que yo perdí la memoria. Y he estado internada en el Rebagliati, en salud mental. Teresa, ¿tú sigues viviendo con esa persona? No. Ese es un paso Gracias importante. a Dios me ayudaron, los médicos me ayudaron a que yo tenía primero que quererme yo, hacerme respetar, luego sacarlo de mi vida y después sacarlo de acá. ¿Tienes una hija que compartes con esa persona? Sí, ¿no? sí, tengo, mi hija. Y... Pero ya mi hija ya está señorita, ¿no? Pero yo en lo posible no trato de hablar porque yo la estaría dañando a mi niña. Entiendo. Entonces, y a mí me chocó bastante, doctor, porque mi hija ya estaba de novia, todo listo. Ya se casaba fin de semana. Y ahí un día antes le llega una llamada telefónica, le llega y le dice, mírame, al celular, mírame, esta soy yo. Y estaba la chica embarazada. Okay. Y eso, pues para ella ha sido un golpe, pero mortal. Era un golpe tremendo, mi niña, pobrecita. Pero aún así ella lo perdonó, doctor. Perdóname, Teresa, ¿tu hija está siendo víctima también de violencia por su padre? Ahora ya, por su padre no, ni lo llaman ni nada, ya no. Antes sí. Antes sí. ¿Y tú estás llevando algún tipo de trabajo o terapia profesional? Bueno, yo estaba. ¿Estuviste? Pero por lo que... ¿A dónde? En salud mental del Rebagliati. Pero ¿qué pasa ahora con esta del COVID? Ya no hay, pues. Interrumpiste las terapias, Teresa. Teresa, quédate por favor con nosotros, que Franco, inmediatamente después de este receso que necesariamente tenemos que hacer, va a tratar de orientarte y de aconsejarte. Con nosotros en Encendidos, muchas mujeres estamos convencidos, se han identificado con el desgarrador testimonio de Teresa, que durante toda una vida su pareja la hizo sentir mal, con comentarios descalificativos, con abuso sexual, con
con un tema que ella ha descrito, pero el tema es cómo salir. Y Franco estaba a punto de orientarla y ahí nos hemos quedado. Un momento clave, preciso. Qué difícil llamada, Mauricio. Realmente, Teresa, entendemos cómo te puedes estar sintiendo. Me imagino el dolor y la angustia, como bien nos estabas mencionando. Es entendible cuando uno es víctima de una situación de violencia, y en este caso de violencia sexual incluso, es muy probable que se genere una situación traumática y que más adelante, si no hay una intervención y un trabajo terapéutico, esto también pueda afectar a un futuro de recuerdos, de revivir situaciones, ¿no? Que incluso en psicología hablamos de estrés postraumático, entre otras situaciones. Sí recomendamos, Teresa, dos ideas importantes, y a todas las Teresas de nuestro país, a todas las personas, a todas las mujeres víctimas de esta situación. Por un lado, si tú tienes hijos, si tú tienes hija, hijo, en otras situaciones sí podemos decir, no le cuentes todas las cosas del papá a los hijos para cuidar la autoestima de los chicos, la imagen parental. Pero si tu hijo o tu hija corren riesgo, están en peligro, puede tu hija salir con su papá en una otra circunstancia y tú no vas a estar ahí, es necesario tomar medidas, es necesario informar para prevenir ese tipo de situaciones. Claro, que es el escenario que nos llevó Teresa y nos dejó a todos desconcertados, ¿no? Que habló de su hija y que tú le repreguntaste, pero ¿te sentías segura? Y ella un poco no fue muy específica. Pero gracias por orientar a todas las personas que se han identificado con el cuadro complejísimo de Teresa y saber que tienen a través de la terapia y de los profesionales de la salud, cuando se sientan listas para atender y empezar a curar esas heridas, lo pueden hacer. Tenemos a una llamada desde Cusco. Marisabel, buenos días. Te escuchamos atentamente. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Primero agradecerles por ese programa magnífico. Gracias a ti más bien por llamarnos, María Isabel, cuéntanos. Está costando Es trabajo. imposible dejar de llorar. Caramba, María Isabel. Bueno, voy a tratar de calmarme para que me puedan ayudar. Y si no te puedes calmar, estamos contigo. A veces lo que necesitas es validar lo que estás sintiendo, ¿no? Así es. Y nos solidarizamos Bueno, con tu dolor. muchas gracias. Lo que pasa es que tuve una niñez muy difícil, donde mis padres todo el tiempo peleaban. Había mucho maltrato físico y emocional de mis padres y mi madre. He vivido en medio de ese drama. Somos 5 hermanos. Bueno, lastimosamente eso ha ido arrastrándose en el tiempo. Tuve un abuelo que ya no estaba en vida, que me hacía tocamientos indebidos. Bueno, creo que lo único que he podido rescatar de mi vida hasta hoy día es que me gustaba estudiar. O sea, no entiendo cómo en medio de todo ese drama pude haber ocupado los primeros lugares en el colegio. Hasta ahora no lo entiendo. Finalmente, a los 21 años, sufrí un aborto que fue promovido por la familia de mi pareja. Eso ha marcado mi vida. Me A imagino. los 26 años llegué a tener un hijo en medio de todo ese dolor, porque cuando perdí a mi hijo de una forma tan horrible, les hablo del aborto, en medio de eso, pasó unos 5 años, tuve a mi hijo, pero siempre recordaba esa escena tan horrible. La otra experiencia que además, de acuerdo a tu narrativa que es tan delicada, fuiste un poco como inducida por la familia completa de tu pareja, no es algo, Así es. no es algo que tú decidiste voluntariamente, y ahí hay algo delicado, ¿no? Sí, ahora el problema es de que toda esa familia
vive en el lugar donde yo vivo, es el mismo lugar, misma urbanización. Y imagínense, han pasado 30 años. Y cuando veo este tipo de programas es como si volviera a recrear todo eso que no quiero, en verdad. Pero que a veces yo creo que necesito sanar, y yo quisiera, por favor, felicitarle al doctor, a Franco, sí, pero si tú lo quieres realmente, has dado el primer paso, María Isabel, y estamos contigo. Me parece que has sido tan valiente, tan humana, tan honesta. Se ha sentido tu testimonio y tus desesperadas ganas de empezar a curar. Entonces, el primer paso lo has dado. ¿Y cuántas personas se han identificado contigo y han dicho, si María Isabel puede, yo también voy a poder? María Isabel, una pregunta. ¿Tú estás llevando algún tipo de terapia? ¿Estás trabajando? Bueno, yo hablé hace muchísimos años con el doctor Fernando Maestre, que en paz descanse, y me dio un consejo. Me dijo que buscara a esa persona, al chico con el que tuve ese problema. Lo llegué a ubicar, pero era una cosa tremenda, porque difícil, claro. En cada momento, a pesar de haber tenido esa conversación con esta persona, pasado el tiempo, venía otra vez ese tema en mi vida, hasta logré casarme, pero también sufrí maltrato psicológico por parte de esta persona. Bueno, realmente ustedes, cuando emiten el programa y indican que estamos viviendo en una sociedad machista, es válida, porque lo he vivido, y ahora estoy con el tema de querer divorciarme, pero tampoco esa persona accede al divorcio, así que voy a tener que hacer un trámite legal. Para lo que mi pregunta puntual es, esta familia que ha provocado todo ese dolor en no solo en mi cuerpo, sino en mi alma. Mire, lo más sorprendente es que han transcurrido 30 años y no me parece justo. Así es. Que continúe con ese dolor. No es justo, María Isabel. Y no me parece que la gente no pague, no pague las consecuencias de tus actos. Me duele mucho. María Isabel, te entendemos. Es un caso complejísimo, porque ella está mencionando una vez más algo que siempre sale en las conversaciones. Dentro de su núcleo familiar, el abuelo, ¿no? Pero el abuelo está muerto. Entonces ella tiene una herida que no ha curado. Y si la persona ya se murió, ¿cómo hace ella para tener una calidad de vida medianamente más sanas? ¿Por dónde empieza María Isabel, Franco? Muchas personas que han sido víctimas de violencia, como el caso de María Isabel, y gracias por la fortaleza que has tenido, María Isabel, porque créeme que lo que vamos a conversar ahorita no solo va a permitir que tengas algunas ideas, sino también vas a poder ayudar a otras personas que nos están escuchando. Muchas personas no terminan de cerrar, o evidentemente no van a terminar de sanar. No es algo tan fácil como poder sanar por uno mismo. Necesitamos buscar ayuda, necesitamos trabajar. Claro, no es como ir a la farmacia, comprar una pastilla y ya pasó, me curé. Es complejísimo. Lo que ella ha narrado es Y terrible. Peor todavía si es que hay impunidad. Peor si es que no se da ese cierre. Y probablemente no solo estamos hablando del abuelo, hay una indignación y un dolor por los testigos, por personas que pueden saber y callan, y personas que no nos protegen o que sentimos que no nos cuidaron en ese momento. La primera recomendación es trabajar psicológica. Antes de incluso entrar a una denuncia, en este caso, en esta situación, hay que sentirse fuertes con uno mismo, porque si no, encarar este tipo de situaciones va a ser bastante difícil. Hay centros de salud comunitaria, si es que uno no tiene la posibilidad de acceder a un profesional de la salud. Hay centros de salud comunitaria, está el teléfono 113 donde uno puede llamar o encontrar un espacio cercano al distrito. Trabajar con uno mismo va a permitir no a borrar las cosas que ya ocurrieron, lamentablemente, pero sí a reparar y a sentir que uno va teniendo esa fortaleza. María Isabel tuvo bastante fortaleza porque se apoyó en el tema de la educación. Al final terminó saliendo dentro de los primeros puestos y probablemente eso la ayudó a subsistir, a seguir adelante en el día a día frente
a una convivencia con el enemigo, como bien en muchos casos puede estar ocurriendo, ¿no? Franco, estamos con Rosa en la producción, con Sergio, todos nos hemos quedado estupefactos con la narrativa de María Isabel, y es la narrativa de una realidad. Miles de peruanas, de millones de peruanas que dentro de su núcleo familiar, esta vez fue el abuelo, en otra será el tío, en otra será el primo y a veces hasta el propio padre. Entonces, una educación sexual integral es inminente en las escuelas, es inminente. De acuerdo. Y sí, de todas maneras, ese es el punto, el eje central para la prevención de este tipo de situaciones. ¿Con qué herramientas María Isabel va a educar a este hijo que tiene, que ha narrado, en sexualidad? ¿Cómo? Con esas heridas que trae. O sea, es como que se va pasando de generación en generación. Y se habla mucho de cuál va a ser el castigo, cuál va a ser la consecuencia, pero eso es cuando ya está hecho el daño. Hay mucho trabajo que hacer previo. Por eso los factores protectores, tanto en las posibles personas que puedan ser víctimas, como también el entender que en este caso, por ejemplo, las mujeres no son de la propiedad de alguien, no son objetos, por lo tanto no podemos disponer de sus libertades, que eso a veces, esa idea equivocada puede llevar a muchos hombres o a muchas personas. Ni de sus cuerpos, ni de sus sentimientos, y de nada. Exacto. Sin su consentimiento, nada. Gracias, Franco. No, yo encantado de estar aquí, poder tratar de ayudar. Impactante. 2 llamadas y las 2 demoledoras, recordándonos todo lo que hay que hacer finalmente para erradicar toda manifestación de violencia contra las mujeres. Desde acá un abrazo a todos y principalmente a las mujeres que se hayan visto afectadas por ese tipo de situaciones. Gracias, Franco.